Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del futuro del trabajo, un podcast en el que revisamos un poco las tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. En este podcast hemos hablado muchas veces del futuro del trabajo y del futuro en general, pero si hay alguien que sabe sobre el mundo del futuro es la gente que se dedica a esto de predecir el futuro, intentar predecirlo, el mundo de la ciencia ficción. Y para eso hemos traído a alguien aquí que probablemente es de quien más sabe de esto del mundo de la ciencia ficción, al menos en España, que es Gisela Baños. Hola, Gisela. Hola, buenas. Conmigo también está hoy Rafa Díaz. Rafa. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, Gisela, hola, Jordi. Bueno, y hablábamos con Gisela un poco de, yo le decía, ¿cómo te presento? Y me decía, pues no lo tengo muy claro cómo presentarme, porque claro, hacemos muchas cosas, es lo que tienen los divulgadores, los streamers, ¿no? Pero solo decir que Gisela Baños es física y es divulgadora en general en el mundo de la ciencia, de la tecnología y mucho también en el mundo de la ciencia ficción. Pero casi mejor, Gisela, explica tú misma, ¿cómo has llegado a esto? ¿A qué te dedicas? Para alguien que no esté en el mundo de la ciencia ficción. Bueno, como comentaba Rafa antes, no tengo una profesión del futuro, yo creo ya directamente. Porque no se sabe. Sí, probablemente esto no existía hace tiempo, pero bueno, yo estudié física, luego acabé en el mundo editorial a raíz de escribir algunos relatos de ciencia ficción y ganar algunos premios literarios. Y bueno, la ciencia ficción es que siempre ha estado en mi vida y luego ya pues llegó un punto hace 6 o 7 años en el que empecé a estudiarla activamente a través de ensayos, no solo a través de las novelas que leía, sino a través de ensayos, de las épocas, a través de la historia de la ciencia. Y bueno, pues una cosa fue como llevando a otra, ¿no? O sea, la física me llevó al mundo literario y la corrección de la escritura y tal, en parte por el perfil técnico, que es poco habitual, y luego el mundo editorial pues me ha llevado también al del ensayo, a la divulgación, a mil historias, así que, bueno, hago un poquito de todo. Claro, además, antes de la entrevista, cuando hablábamos un poco del futuro del trabajo, Gisela nos decía, hombre, que muchos de los debates de los que habláis, ¿no? La ciencia ficción lleva hablándolos desde hace como mínimo 100 años, ¿no? Entonces, quizá para empezar un poco a situar el tema, Gisela, si nos puedes explicar un poco qué es la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué no es? ¿No? Porque también ahora estamos con todo el mundo de la fantasía, ¿no? Quizás la gente está muy acostumbrada a las películas de Marvel, pero no solo eso es ciencia ficción, ¿no? Si nos sitúas un poquito qué es y qué no es el género. Yo, de hecho, las pelis... sí, las pelis de Marvel no las englobo en la ciencia ficción, pero bueno, para esto yo soy un poquito... ¿Qué es la ciencia ficción? Es la gran pregunta que se llevan haciendo los críticos y los teóricos de la literatura durante siglos, pero creo que todos están de acuerdo en al menos una cosa, y es que son historias que tienen como centro un elemento fantástico alrededor del cual gira todo, que se llama novum, y que ese elemento no puede ser sobrenatural. ¿Vale? Esa sería la característica principal y luego ya todo lo demás podrían ser matices. Y otra característica que yo añadiría, en la que también están bastante de acuerdo, es que tiene un elemento asociado que se suele llamar el sentido de la maravilla, de lo sublime, de asombrarte ante el mundo, ¿vale? Que no tiene otro tipo de literatura. Entonces, yo, con que tenga esos dos elementos, para mí se podría empezar a considerar, bueno, a veces el sentido de la maravilla no es, o es el sentido de la desgracia, porque es como el sentido de la maravilla, pero en negativo. Pero creo que con esas dos cosas se puede empezar, por lo menos para diferenciarla de la fantasía, la parte de que el elemento que mueve la historia no sea sobrenatural, eso es lo único importante. Claro, eso nos deja fuera a Harry Potter, nos deja fuera al Señor de los Anillos, no sé, nos deja fuera a todo este pack, ¿no? De hecho, esto lo decía Stanley Smith, que fue uno de los editores de Analog, una de las grandes revistas, tal, que si tú podías eliminar ese novum y contar la misma historia, entonces no era ciencia ficción. Si tú eliminabas ese elemento y la historia no se podía contar, es que sí era ciencia ficción. Entonces tú vas a ver que, por ejemplo, lo que has mencionado de Marvel y tal, hay muchos elementos que realmente si los quitas... Venga, me voy a meter en el primer fregado del Bien. Estoy bastante... Esto también lo comentó este editor y yo estoy bastante de acuerdo. Por ejemplo, Star Wars
según esta premisa, no sería ciencia ficción. Porque tú puedes Era justo lo que sustituirlos. estaba pensando yo. Decimos a nuestros oyentes que esta opinión es exclusiva de Gisela. Exclusiva mía no, ¿eh? Entonces, claro, porque tú puedes contar la historia de Luke Skywalker sin sables láser, naves espaciales y una galaxia muy lejana. Sí. O sea, es el viaje del héroe, puedes poner carromatos, un océano que separa dos continentes y espadas de toda la vida, y la historia en esencia la vas a poder contar. Ahora bien, hay otra historia, estos son los dos ejemplos que pone este editor y es que me parecen maravillosos. Hay otra historia que se llama Cuentos para Algernon, que es la historia de un ratoncito con el que hacen experimentos y le vuelven súper inteligente, y luego ese experimento se prueba en humanos. Entonces tú cuentas la historia de cómo ese humano se va volviendo súper inteligente. Este humano, por cierto, tiene una discapacidad, tiene un retraso mental, le aplican este experimento y se empieza a volver inteligente. Bueno, pues esa historia que es absolutamente realista desde el punto de vista del entorno, etcétera, si tú le quitas ese elemento, el elemento del experimento, etcétera, no se puede contar de ninguna de las maneras. Entonces, no es tanto, la ciencia ficción no se refleja tanto en la estética como en el contenido, ¿vale? Y en el papel que tiene el known en la historia. Bueno. No, es muy interesante porque, claro, normalmente cuando piensas en la ciencia ficción, piensas pues si dijésemos que si fuese un regalo es el envoltorio, ¿no? O sea, muchas veces se confunde por eso, ¿no? O sea, y justo tú lo que planteas es todo lo contrario. Es, oye, que si el centro no es lo que realmente supone un impacto en la ciencia ficción, no es ciencia ficción, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil diferenciar lo que es ciencia ficción de entretenimiento, de fantasía o de envoltorio, ¿no? O sea, al final y entonces, o sea, dentro de este novum, al final lo que tendríamos que entender y decir que es ciencia ficción sería siempre que ese hecho central es algo sobrenatural, es algo diferente, es algo que altera la realidad. Por entenderlo mejor, ¿eh? O sea, no sobrenatural, ¿no? O sea, no sobrenatural. O sea, que es precisamente factible, ¿no? Desde el punto de vista de las leyes naturales, digamos, ¿no? Sí, luego hay líneas muy difusas ahí que no me voy a meter porque nos tiramos sino todo el podcast. Pero sí, tiene que ser un elemento racional que te provoque extrañamiento ante la realidad, que haga que el mundo de la historia y el mundo real se diferencien en algo lo suficientemente importante como para que todo cambie. Y ese todo cambie yo creo que es lo importante luego para el tema del futuro y todo esto, que es algo que creo que suele quedar como muy difuso y no, digamos, Pero sí, es lo que diferencia el mundo real del mundo de la historia, tiene que ser de naturaleza no racional. O sea, no racional, no sobrenatural. Vale. Para hablar un poco de la historia, ¿no? Así rápido, ¿eh? Y tú podrías escribir varios tratados de esto, pero en 2 minutos, ¿no? Un poco el género, digamos, donde nace, porque no nace con Netflix, ¿no? Sino que nos podemos ir bastante más atrás, ¿no? Un poquito, situarnos un poquito la historia y cómo ha ido evolucionando. Me estás haciendo las preguntas difíciles, ¿eh? ¿Qué es la ciencia ficción? ¿Cuándo empieza? Claro. O sea, luego ya vienen las fáciles. Esto es toda la polémica que Exacto. Yo lo comento desde mi punto de vista y luego Claro. ya te puedes leer 1000 ensayos porque la gente no se puede... Además depende mucho de si vienes del entorno de las ciencias o de las letras o a qué te dedicas. Cada uno barre para casa, ¿vale? Esto es así. Con lo cual yo barro para casa, aviso. Entonces, la ciencia ficción se puede ver de 2 maneras. O que nace desde el mismo momento en que el ser humano es capaz de asombrarse ante algo, y me estoy refiriendo a primate en la sabana mirando el cielo, se asombra ante las estrellas y siente ese sense of wonder. O si lo queremos articular más, yo lo sitúo en el momento en el que nace la ciencia, porque es en el momento en que ese discurso de asombramiento, de cuestionarse la realidad y la naturaleza se materializa, ¿vale? Pero yo creo que eso que mueve en la ciencia ficción, eso que está ahí, ha estado siempre. ¿Dónde lo sitúo yo? En el Sonium de Kepler, en el año 1600 y poco. Johannes Kepler publica sus 3 leyes después de, pues creo que fueron décadas. De hecho, dentro de poco escribo un artículo sobre eso. Después de décadas dándole vueltas a la cuestión de cómo se vería la Tierra si nos situáramos en la Luna. Porque esa pregunta podía responder a la cuestión de si el Sol estaba en el centro del universo o no. Entonces, es la primera vez
o que yo tenga constancia, y puede que dentro de unos años me desdiga porque estoy encontrando cosas nuevas, pero bueno, vamos a suponer a día de hoy. Puede que sea la primera vez que la ciencia utiliza la imaginación para desarrollarse. Siempre se habla de los Gedanken Experiment, estos de Einstein y tal. Kepler ya lo hizo. O sea, escribió una novela de ciencia ficción con mucha parte fantástica, eso es verdad, pero que les sirvió para poder desarrollar luego las 3 leyes. Y están muy relacionadas. Bueno, la historia, ya os digo, puede ser que sea un 90% de fantasía y un 10% de ciencia, pero eso luego va evolucionando, porque a medida que la ciencia avanza, la ciencia ficción va incorporando más ciencia, 80-20 y menos fantasía, 70-30, así hasta que cuando llega ya el siglo XX tenemos un porcentaje de ciencia muy alto en la ciencia ficción, y ya directamente tenemos una ciencia ficción que busca eso. Promover la ciencia, promover el pensamiento científico, educar en ciencia, porque además eso es, y eso lo están haciendo muchos países, además, como China. Entonces, bueno, para mí empieza en Kepler, luego sí que es verdad que no es que pegue una explosión tremenda, y hacia el siglo XIX cuando ya llega pues el romanticismo y tal, todo eso, los experimentos en electromagnetismo y tal, todo eso se empieza a concretar ya de verdad. Ya no es tan difuso, ya no es tan discutible, sino que se concreta de verdad con el Frankenstein de Mary Shelley, con Julio Verne, con H.G. Wells. Llega la Edad Moderna con Hugo Gernsback en Estados Unidos, sobre todo. Llega la Edad de Oro con Campbell, que es como cuando pensamos en ciencia ficción, para que os hagáis una idea, la mayoría de personas se van directamente a la Edad de Oro. A lo mejor la gente más joven no, pero la mayoría de personas de nuestra edad o por ahí seguramente piensen enseguida en Asimov, en Arthur C. Clarke y todo esto, ¿no? Esa es la era de Campbell. Luego viene una época que se revela contra eso, era una época como muy positiva, o sea, desde el siglo XIX y principios del siglo XX la ciencia ficción es súper positiva, por lo general, se imagina un futuro maravilloso, donde llegaremos, todo el abanico de posibilidades que se abren, ¿no? En cuanto a la ciencia te ofrece cosas como luz eléctrica, simplemente, ¿no? O informática, o los viajes espaciales, entonces toda esa época la ciencia ficción es muy optimista con el futuro. El problema es que cuando se lanza el Sputnik y ese futuro se empieza a hacer realidad y vemos que no se parece exactamente a lo que nos habían contado, llega la New Wave y dice, oye, ¿qué estáis haciendo? Y entonces empiezan a salir todos esos críticos que dicen que se les ha ido un poco la cabeza, que han mirado demasiado al espacio exterior y muy poco al espacio interior de las personas. Este es un concepto muy bonito de J.G. Ballard. Y empiezan esas visiones un poco más apesadumbradas, ¿vale? Que sobre todo es en los años 60, 70, una cosa así. Hacia los 80 ya llega la nueva generación rebelde que ha crecido con los primeros ordenadores y está viendo el nuevo mundo industrial, y llega el cyberpunk, que es el momento, yo creo, en el que el cliché de la ciencia ficción explota ya del todo, porque sí que había un poquito con los viajes espaciales, pero el cliché cyberpunk fue muy potente. De hecho, el cyberpunk duró 4 o 5 años antes de convertirse en cliché. Aquí es donde sale el metaverso, lo del Snow Crash, ¿es Cyberpunk esto o no? Sí, Snow Crash es de esa época. La palabra metaverso que ahora oímos tanto, ¿no? También la había adelantado la ciencia ficción. Claro, en el Cyberpunk, perdona, si lo entiendo bien, dentro del Cyberpunk es donde aparecen todos estos escenarios más de futuristas de ordenadores y mundos, gente con microchips implantados, ¿no? Y grandes corporaciones que son muy malas. Esto es toda esta parte, ¿no? La parte del Cyberpunk, por entenderlo, por entender si estamos bien situados. Sí, pero fíjate que no es una literatura de la informática, porque eso ya existe desde la Edad de Oro. Bueno, tienes historias de superordenadores y el nacimiento de Internet en los años 40. Pero es la... Sí, o sea, el relato de Murray Leinster adelantando Internet es bestial, pero además en cosas que dan mucho miedo. Pero el cyberpunk es la literatura de la era de la información. No tanto de los sistemas informáticos, sino de cómo se gestiona la información, cómo se transmite, cómo se recibe, cómo impacta en la sociedad, cómo se manipula. Esa es la literatura, te lo dicen ellos mismos, o sea, no es algo que se haya interpretado luego. El tema es que se convirtió enseguida en ese cliché de gente biónica y metaversos y realidad virtual, pero ellos lo que querían hablar era de esa edad de la información y cómo la información impactaría en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que defendían que era una forma optimista de ver el mundo, que ellos buscaban transmitir esperanza. Y el caso es que el cyberpunk es súper negro, súper turbio, por lo general son historias muy, muy, muy sombrías, pero era como una llamada a la esperanza más bien y al arte, ¿no? Y a plantearse la ciencia ficción como arte más allá de la literatura.
Es una época muy, muy, muy chula. Además, lo bueno es que todos los escritores, vamos, los padres de Cyberpunk, Gibson, Sterling, no recuerdo, no sé si sigue vivo, pero bueno, el otro, ¿cómo se llama este? Rudy Rucker, tal, siguen vivos y siguen accesibles. O sea, fíjate si es buen momento para entrevistar a esta gente, porque a Asimov ya no puedes, pero a los del Cyberpunk sí. Y si seguimos la historia, ¿no? Llegamos a nuestros días, ¿no? Sí, parece que hubo como un resurgimiento de la ciencia ficción dura en los años 90, que es cuando escriben David Brin, Gregory Benford, Greg Egan, todos estos. Ahí hay como un pequeño destello que coincide con un destello en la creatividad también a nivel tecnológico, pero que no llega a ser lo que hubo a principios de siglo. Y luego a partir de ahí parece que el género se empieza un poco a desdibujar con la fantasía. Entonces ya no sabemos muy bien qué es fantasía, que es ciencia ficción, nace, bueno, no es que nazca en ese momento, pero yo sí que hablo muchas veces de una especie de subgénero al que llamo fantasciencia, que es son esas historias con escenario de ciencia ficción, pero que realmente no terminan de ser ciencia ficción. Y ahora estamos en un momento como en que está todo como muy desdibujado desde mi punto de vista. Entonces, a mí me cuesta mucho analizar el presente por eso. Pero por otro lado, estamos ante una generación que ha crecido con historias fantásticas. Entonces, viene una eclosión tremenda porque ahora mismo están creciendo pues, los que han crecido con Harry Potter, con los Juegos del Hambre, con Crepúsculo, que vale, que son cosas de vampiros o de fantasía o todo lo que tú quieras, pero que está marcando una generación. Y al final, pues mira, se está haciendo realidad lo que decían que la ciencia ficción se iba a convertir en el mainstream, porque la verdadera ciencia ficción a día de hoy, o sea, lo que yo podría considerar con todo lo que os he comentado antes, está en el mainstream. Hay dentro del nicho y de las editoriales especializadas todavía hay, y evidentemente lo siguen publicando, pero en el mainstream hay muchísima ciencia ficción encubierta que la gente está leyendo y que está consiguiendo premios y de todo y nadie lo llama ciencia ficción. Claro. Pero ahí, por ejemplo, un ejemplo sería lo del Oscar de este año. Por ejemplo, lo de no la he visto, la peli. Está en muchos sitios, en muchas partes y que dicen que es bastante loca y tal, y hay viajes en el tiempo. Pregunto. O sea, no sé ni quién se ha llevado los que Vale. en esa dimensión vivo, ¿sabes? En el mundo pues en el mundo del cine y bueno, hablan en el mundo del cine, sí que hay como un resurgir de los géneros y el género de la ciencia ficción pues también, o sea, más allá de la fantasía, ¿no? Sí que es verdad que hay pelis, o sea, por entrar un poco en el mundo del cine, como pues Her o la Llegada, cosas así, ¿no? Que realmente... Interestelar. Sí, pero fijaos que además es muy curioso. Lo que estaba comentando de que la ciencia ficción está en el mainstream, claro, es que ha llegado un momento que la ciencia ficción se ha hecho realidad. Entonces ya no son historias de imaginar el futuro, no, o sea, ya son historias de analizar el presente. O sea, el ratio o la velocidad de innovación tecnológica se fue acelerando con el tiempo. Llegó un momento que engulló a la ciencia ficción con todo, o sea, la arrolló, se la llevó por delante. No le da tiempo a inventar, ¿no? Sí, efectivamente. En el Cyberpunk, además, es cuando ya se empiezan a quedar un poco atrás y ya después del Cyberpunk no ha vuelto a pasar eso. Pero es por eso, porque una vez ya se ha materializado, ¿es ciencia ficción o...? Porque ya estamos haciendo reflexiones sobre una realidad que existe, ya no es... Porque también, si lo he entendido bien, o sea, al final la ciencia ficción surge para hacer una extensión de la propia ciencia, o sea, para ponerte en otro lugar, para a partir de ahí imaginar opciones que te pueden ayudar a resolver problemas que la ciencia no era capaz de resolver, ¿no? Ese sería el origen, si lo he entendido bien, ¿no? Claro, entonces, ¿dónde debería ir en ese nivel de imaginación la ciencia hoy para poder generar esos escenarios? Y sobre todo, cuando estamos utilizando, por ejemplo, cosas como, o sea, que seguramente lo habrás oído, ¿no? O sea, el GPT-4 se está utilizando para descifrar el GPT-2 porque los humanos no son capaces de descifrarlo. O sea, claro, ya ¿dónde estamos? ¿No? O sea, ya quien se pone en la imaginación es una máquina porque el humano no es capaz de ir tan lejos, no lo sé. O sea, estoy aquí un poco desvariando, pero yo creo que estamos en un mundo que quizás la ciencia ficción es la realidad, ¿no? Claro, ahora tenemos que recurrir a las humanidades. O sea, cuando os he comentado después de la Edad de Oro, se rebelaron contra ellos, tal, lo que hizo esa generación, que es una época que se conoce como la New Wave, fue reivindicar el lugar de las humanidades. Por eso decían, hay que mirar al espacio interior. Basta ya de mirar al espacio exterior, que era lo que hacían ellos, y las naves espaciales, y las bombas atómicas y cosas de estas. Y dijeron, no, hay que mirar el espacio interior, porque al final, ¿quién maneja la tecnología? ¿Quién decide sobre ella?
quién es el modelo para la tecnología, ¿no? Porque al final la creamos para nosotros, con nuestros sesgos y para realizar nuestras funciones. Y yo creo que eso es, por eso me hace mucha gracia cuando dicen, esto es un inciso, ChatGPT nos va a quitar el trabajo. Y digo, anda, claro, para eso la hemos hecho, ¿no? O sea, no, quiero decir... Esta también es una opinión de Giselle. Claro, yo lo veo un poco así, las herramientas las hacemos para facilitarnos el trabajo o para hacerlo por nosotros. Entonces, claro que ChatGPT y otros adelantos te van a quitar el trabajo, para eso es la tecnología, ¿no? Para Pero amplificar las capacidades humanas. No, pero igual que yo que sé, el teléfono, cuando se evolucionó, pues acabó con muchas teleoperadoras que había conectando cables, ¿no? Cuando se hizo esa tecnología que ya las llamadas no necesitaban cruzar un cable, pues acabó con toda una profesión. Entonces, pero es que para eso se hizo. Igual que los telares, ¿no? Los telares para que para poder tejer más rápido, ¿no? Entonces es una cuestión que me hace mucha gracia, ¿no? Que como entonces, realmente, ¿para qué hemos creado ChatGPT? Yo creo que ahí a lo mejor entra esta visión de, se supone que la tecnología la creamos para dar soluciones a problemas humanos, ¿no? Entonces, en el momento que ya solo si la estamos utilizando, que puede ser solo por el rendimiento económico, algo falla. Y no sé si a lo mejor esta reflexión viene de ahí, ¿no? Que la gente piensa que ChatGPT es para obtener rendimiento económico y yo lo veo como, no, ChatGPT o cualquier otra cosa, te pongo ChatGPT como puede ser, debería estar ahí para hacer nuestro trabajo. Además, esto es una visión muy de la parte optimista de la ciencia ficción. La automatización, hasta principios del siglo XX, durante gran parte, porque luego ya Capek y todos estos, y los altos modernistas se escinden de ello, se veía como algo maravilloso. O sea, tú lees una entrevista que hay por ahí de Arthur C. Clarke donde dice algo así, no sé exactamente las palabras, pero son muy parecidas a estas. Dice algo así como la automatización hará los trabajos repetitivos y tediosos por nosotros y nos permitirá jugar. Y utiliza la palabra jugar. La humanidad se va a poder liberar de todas estas cosas horribles para poder hacerlo aquello para lo que realmente está aquí, ¿no? Que es soñar, conquistar las estrellas, en el caso de Arthur C. Clarke, crear un mundo mejor, conseguir igualdad, porque si veis la ciencia ficción de esa época se plantean gobiernos globales, grandes imperios, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, luego a medida que avanza eso, ya la automatización empieza a verse un poquito peor. Sí que es verdad que hay gente en esa época, a principios del siglo XX, finales del XIX, que ya empieza a advertir, ¿no? Hemos mencionado antes a Capek con RUR, bueno, ahí tenéis Metrópolis, ¿no? La película. Posteriormente, tras trabajar en una de las primeras plantas automatizadas del mundo, Kurt Vonnegut escribe La pianola, advirtiendo también de lo que podía pasar. Están como esas dos visiones, pero con el tiempo parece que ha predominado la pesimista. O sea, luego ya cuando nos hemos dado cuenta de que la tecnología no ha sido la solución, y lo estamos viendo, y se vio desde la era espacial, es cuando hemos empezado a criticar eso. Entonces, y a darnos cuenta bueno, por qué se está convirtiendo en esto y no lo que debería ser. Pero nos estamos pasando de pesimistas, Gisela, porque ahora, el otro día veía un gráfico como, digamos, el sentimiento de la percepción del futuro también va cuadrando con los momentos económicos, ¿no? Cuando la economía va bien, el futuro va mejor y tal, ¿no? Y es verdad que ahora mismo, no sé si tú sabes más, ¿no? Pero que la percepción del futuro es un poco negativa. Incluso hay gente preocupada porque los jóvenes tienen una percepción del futuro muy chunga. El mundo se va a la porra, el cambio climático, todo, la tecnología es mala. Veo ciencia ficción y veo Black Mirror, que es súper chunga. O sea, sí. ¿Nos estamos pasando de pesimistas o esto es un ciclo y ya volverá? Hombre, llevamos siendo pesimistas desde mediados del siglo XX. Cuidado, que quiero decir que esto no es de hoy, por lo menos en la ciencia ficción. Creo que nos estamos pasando de pesimistas, pero también entiendo que lo seamos, porque todo esto que comentas es una realidad. Y creo que sí que hay ámbitos, y me temo que el empresarial es uno de ellos, que no se dan cuenta de cuál es la realidad de a pie de muchas personas. ¿Vale? Esto es algo que los escritores de ciencia ficción tenían súper presente, sobre todo en la Edad de Oro y por ahí. Bueno, y en la New Wave ya ni te cuento porque eran muy, muy sociales, muy de reivindicar los derechos humanos, los derechos civiles. Entonces, claro, unirlo solo a la economía, pues ahí la verdad es que no te sé decir, ¿vale? Nunca me he parado a mirar eso. Yo miro más la historia de la ciencia, la innovación, cómo van, cuando viene un pico de innovación, cuál es el contexto, ¿no? Pero es que la gente tiene motivos para estar así, porque estamos hablando de una generación que está viviendo peor que sus padres y a la que no estamos ofreciendo ninguna salida.
¿En serio tienen la culpa los jóvenes, la generación X? La generación X no son jóvenes. Me parece que casi nos toca por aquí un poco. La generación Z, quería decir. ¿Es culpa de ellos que realmente no son capaces de ver el futuro? ¿O somos nosotros quienes se lo hemos robado? Porque ¿qué opciones les estamos dando? Ellos tienen la oportunidad de tener un trabajo digno cuando terminan de estudiar, tienen la oportunidad de realizarse como personas, de tener familias, de tener simplemente un techo en el que vivir y tener sus necesidades. Ya no digo ser millonarios, no, tener sus necesidades básicas cubiertas. O sea, como adultos y como sociedad, ¿qué opciones les estamos dando? ¿Y con qué derecho nos creemos a exigirles que no, mira, sé positivo? Pero por favor, pero si no estamos haciendo nada por ellos. O sea, ¿qué pues? No, y además que se están dando cuenta de que hay muchas cosas que no funcionan y que no les gustan y que no tienen sentido. Y que cuando te las explican dices, es verdad, si es que no tiene sentido. No, pero además, es interesante. El otro día, perdona, Jordi, el otro día justo, hablando con un joven que decía, no, es que no entiendo por qué la gente trabaja haciendo prácticas y no cobra y lo veis normal. Sí. Claro, o sea, que al final las reflexiones son, ostras, son demoledoras. O sea. No, pero es interesante, tú creo que decías el otro día, Gisela, que quizá la parte más positiva de la ciencia ficción actual está en China, ¿no? O sea, claro. que a lo mejor, claro, ellos que están, digamos, mejorando como de perspectivas, ¿no? Bueno, con sus cosas, ¿no? Pero que socialmente están en un momento de crecimiento, etcétera, económico, pues quizá es por eso que están tan positivos. ¿Tenemos la ciencia ficción positiva en China hoy en día, Gisela? En China tenemos todo. Tenemos todo a la vez porque China ha aprendido muy bien de la historia de la ciencia ficción anglosajona. A ver, la ciencia ficción, normalmente un país de bajo nivel tecnológico, o como quieras llamarlo, no tiene una ciencia ficción potente. ¿En España hay ciencia ficción? Sí. ¿Hay una ciencia ficción reconocida a nivel mundial? No. Y eso tiene mucho que ver con factores culturales y otro tipo de historias, porque no solo pasa en España. En China, ¿qué se ha hecho con la ciencia ficción? O sea, no es que de repente vayan a ser positivos ni nada de esto, sino que desde los años 70, con las 4 modernizaciones, creo que se llamaban, se ha hecho un esfuerzo por divulgar, por fomentar la ciencia ficción y utilizarla como elemento divulgativo de la ciencia. Quiero decir, se ha hecho activamente por parte del gobierno chino, se ha promovido que se traduzcan obras chinas en Estados Unidos, porque el problema de los 3 cuerpos no se tradujo porque a alguien se le ocurriera. O sea, hubo una intención por parte del gobierno de buscar un traductor y de financiar que esa obra se tradujera. Pero bueno, o sea, también para influir en Occidente, ¿no? Y de hecho ellos ya mucho antes de las 4 modernizaciones ya utilizaban la ciencia ficción para eso, con las traducciones de Julio Verne y tal, o intentaban utilizarla para eso. Luego ya sabéis que ha habido diferentes episodios en la historia de China, pero en los últimos tiempos se ha fomentado activamente porque se veía como una manera de promover el pensamiento innovador, de promover el pensamiento científico y de que podía ayudar al país a salir de esa visión tradicional que tenían y parecerse más a Occidente. Y lo han conseguido. Oye, pues lo han conseguido. Qué interesante, porque eso nos lleva directo, ¿vale? Digamos, al uso, a la posibilidad de usar la ciencia ficción para también las empresas, ¿no? Este diseño de futuros, claro. esta visión del futuro, y a lo mejor y esta no me la esperaba, para estimular la capacidad, ¿no? o las ganas de innovar. Aquí, Gisela, seguramente, bueno, tú lo habrás oído, seguro. O sea, aquí muchas empresas lo que están ahí es con todo el tema de las STEM, de cómo fomentamos que más la gente coja. Entonces, ¿para esto podría ayudar la ciencia ficción? Sí, porque la ciencia ficción es hemos sido engañados de libro, quiero decir, tal cual. Y de eso se trata. Vale. Tú cuando empiezas a leer ciencia ficción, o a la gente que nos ha gustado, es como, ostras, cómo mola esto, tío. Las naves espaciales, el universo, los robots súper inteligentes, o sea, ese sense of wonder, ¿no? De asombrarte absolutamente por todo, decir, y te va despertando ese gusanillo de, ostras, yo quiero hacer esto. O sea, de verdad esto es posible, cuando la ciencia ficción es positiva, porque si no, pero bueno, en la Edad de Oro hacía mucho esta función, sobre todo con la visión de Hugo Gernsback y Campbell.
Entonces, claro, tú llegas a la ciencia ficción, esa ciencia, sobre todo la de Asimov, ¿no? Que es prácticamente la que nos encontramos todos al principio. Y dices, es que todo esto es posible, es que tú imagínate que yo en el futuro me pudiera dedicar a esto. Luego llega el futuro y cuando llegas a la carrera te plantan ahí una ecuación diferencial y dices, hemos sido engañados. Pero ya es demasiado tarde. Entonces yo creo que el papel de la ciencia ficción es ese, despertarte el gusanillo para que tú te metas en este fregado horrible, como me pasa a mí con la física, y luego ya te encuentras con la realidad, pero para cuando te encuentras con la realidad ya estás soñando, entonces ya te da igual. Y dices, bueno, si esto es lo que tengo que estudiar, por muy duro que sea, para llegar a ese futuro, pues lo hago, ¿no? Entonces yo creo que es en parte lo que sí que se ha hecho en China. De hecho, una vez les examinaron de selectividad en 1995 con un relato de ciencia ficción. Y creo que esa labor sí la puede hacer muy bien. Para innovar, si das con un novum potente y lo abordas bien, y a veces un novum potente es una cosa muy tonta, el mundo que te puede salir es absolutamente increíble. O sea, Un ejemplo de novum que a ti te haya sorprendido, por entender mejor el concepto de novum, ¿sabes? Que digas, ostras, pues este que plantean en esta historia me parece realmente revelador, no lo sé. pues mira, el que os he comentado antes de Cuentos para Algernon, que parece una tontería, es decir, bueno, Sí. vamos a coger a una persona con un retraso mental y vamos a hacerlo súper inteligente, es algo súper sencillo, que tiene unas implicaciones en la historia increíbles. Yo una vez les planteé uno que parecía así muy tonto en uno de los cursos que doy, que era, bueno, imaginad que podemos descargar nuestra conciencia en la nube o tal, pero que hay un fallo y de repente todas las conciencias se mezclan, ¿vale? Que no es algo así como muy novedoso, pero... Y claro, al principio, a medida que vas pensando en eso y empiezas a aplicarlo a los diferentes aspectos de la sociedad, de repente esa parte de ciencia ficción más de cliché se va desvaneciendo y vas aplicando cómo afecta a la economía, cómo afecta a la tecnología, cómo afecta a las relaciones sociales, cómo afecta a la religión, cómo afecta a mil cosas, a tu relación con el vecino simplemente. Eh, Te das cuenta de, hay algunos aspectos o algunos temas que dan para mucho. Y Para, además, yo supongo también que muchas empresas que necesitan innovar y tal, y tú lo dices mucho, ¿no? La ciencia ficción lo ha inventado todo, ¿no? sí. O sea que a lo mejor, yendo hacia atrás, yo te pasaba el ejemplo de un libro que tengo ahí de hace 30 años o 20 años, que se llamaba El jefe virtual, ¿no? De un ordenador que controlaba a los empleados y tal, y claro, te lo lees ahora y digo, cuidadín, cuidadín, que no está tan lejos. Bueno, ahí está NetDragon. O sea, no sé si lo Claro. sabes, Gisela. O sea, NetDragon es una empresa china y que su CEO es una inteligencia artificial. O sea, la empresa es de videojuegos. O sea, y está sacando mejores rendimientos y cotizaciones en bolsa que antes de tener esta inteligencia artificial. O sea, que eso ya está hoy. Sí, sí, correcto. A ver, Entonces, la otra podemos... opción era Elon. O sea, Era la otra eso. opción de Elon, así que, Sí, es que en fin. está muy liado con Marte. Entonces, ¿podríamos usar la ciencia ficción en las empresas para trabajar la innovación? Está todo este campo que ya me decías que no te gustaba mucho, del diseño de futuros, que también hemos entrevistado gente aquí, ¿no? De que hay toda una disciplina. Y tú decías, esto no me acaba de convencer, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Podríamos usar la ciencia ficción para explorar el futuro en las empresas? Sí, lo único que en realidad no estamos explorando el futuro, estamos explorando el presente y cuando el presente se explora bien, el futuro no puede ser otro. O sea, quiero decir, hay una cosa que creo que, ya os digo, lo del tema de diseño del futuro luego te cuento por qué me resulta extraño. O sea, no tengo nada en contra, pero me sorprende mucho comparado con cómo trabajo en escritor de ciencia ficción. Pero en el caso del futuro, yo no sé si las empresas se dan cuenta de que el futuro lo construyen en parte ellas. Quiero decir, el futuro no es algo que está ahí abstracto, que aparece por generación espontánea. El futuro es la consecuencia de lo que hacemos hoy. Y yo creo que hay muchas corporaciones, sobre todo a nivel de multinacionales, que tienen un gran poder de influencia en el futuro. Entonces, yo creo que no se trata tanto de predecirlo, sino primero, qué parte voy a jugar yo en ese futuro y qué parte de ese futuro estoy creando, por un lado, ¿no? El futuro es lo que creamos a través de decisiones conscientes o inconscientes a muchos niveles. Si tú eres capaz de ver tu entorno, esas decisiones que se están tomando bien de forma individual, en sociedad o como sea, el futuro no es tan difícil de ver. Ahora bien, no puedes ver el futuro
como deciros, desde una visión con pocas opciones. Quiero decir, si tú lo que conoces del mundo es tu burbuja y la de tu vecino, porque te mueves en un ambiente muy cerrado o tal, te vas a estar perdiendo un montón de variables que también están influyendo y que te van a tirar abajo tu visión. Lo que tenían en común los escritores de ciencia ficción, y creo que esta puede ser una diferencia a lo mejor con la visión empresarial, es que estaban en todo. Se mezclaban, por ejemplo, Ray Bradbury creció con los niños inmigrantes hispanos de Los Ángeles. Heinlein estaba trabajando desde niño repartiendo periódicos hasta tal punto que a los 9 años ya se pagaba su propia ropa, cosas de este estilo. Y no solo se relacionaban a niveles a lo mejor de sociales más humildes, sino con los mayores pensadores de su época. O sea, lo mismo te hacían una reunión literaria con lo mejor de su época en su casa, que se metían en el ejército, que eran personas extremadamente curiosas y que miraban todos los aspectos. O sea, ellos sí que es verdad que según la época sus intereses variaban más o menos, pero tú puedes coger a Isaac Asimov y le puedes hablar de cualquier cosa, de historia, de ciencia, de lo que quiera. O sea, un bibliotecario comentó que Isaac Asimov era el único autor que tenía libros en todas las categorías de la biblioteca. Eran así. No se centraban solo en un aspecto del futuro. Yo no sé si a lo mejor en las empresas que están más pendientes y es su trabajo de obtener beneficios que de otra cosa y a lo mejor eso cierra tu visión, porque el futuro puede ser el que tú quieres o no, depende de cuánto contribuyas a construirlo también, ¿no? Entonces, yo creo que de lo que se peca, y es muy difícil conseguir esto, o sea, yo tampoco creáis que lo consigo mucho, tener esa visión tan amplia es imposible, pero ¿cómo hay más probabilidad de acertar? ¿Teniendo 2 opciones o teniendo 25? Claro, es más difícil acertar con 25, pero la retroalimentación entre esas 25 opciones va a ser mucho más rica que la que te pueden dar solo 2, porque a lo mejor te viene algo de fuera y te las destruye. Entonces yo lo veo un poco así, con el tema del diseño de futuros, veo a mí lo que me suele asombrar, ya os digo que no entiendo del tema, o sea, si digo alguna barbaridad ya pido disculpas de antemano a los compañeros, a la gente que se dedica a esto. Una cosa que me sorprendió mucho es que lo primero que vi en una charla hace tiempo es, vamos a hacer un diagrama. Y yo me quedé loquísima, digo, ¿cómo que vas a hacer un diagrama para el futuro? O vamos a utilizar un cono de futuros, que lo llaman cono de futuros, pero es que es lo que lleva haciendo Einstein toda la vida, ¿no? Y lo que llevamos haciendo los físicos en relatividad general y especial toda la vida, ¿no? Eh, y yo me preguntaba, ¿no estamos constriñendo demasiado ese futuro? Porque los escritores de ciencia ficción no tenían la clave para acertar como tal, o sea, luego acertaban porque tenían una cultura muy amplia, ¿no? Pero también fallaban, obviamente. Y no me imagino yo a, pues eso, a Heinlein, es que con Heinlein tengo fijación, así que lo menciono mucho, haciéndose un diagrama para ver el futuro. Lo que sí le veía es observando. Observaba y, bueno, sí, tal vez tomaba notas. No sé, es uno de los autores, además, que en muchas cosas ha acertado, entre ellas La Rumba, que eso me encanta, o sea, un señor que acertó los aspiradores robóticos en 1947, creo que fue, pero también acertó muchas cosas a nivel social. Y tú a día de hoy lo lees, y sobre todo en cuanto a los modelos de familia, la diversidad de modelos de familia, por ejemplo, que eso en la época era una locura, estamos hablando de los años 50. En el tema de que la carrera espacial sería privada y otras cosas, acertó de pleno. ¿Tenía una varita mágica? No. ¿Se hizo un diagrama? No. Observaba. Y observaba a todos los niveles. Observaba cómo funcionaban las empresas, cómo funcionaba el gobierno, estaba súper metido en política. Observaba cómo funcionaba la gente de a pie. Observaba cómo había cambiado su vida desde ese niño que tenía que vender periódicos hasta ser prácticamente rico como escritor. Algo que, por cierto, nunca buscó, además. Entonces, creo que la clave está en eso. En cuanto más abierta tengas tu mente y cuantas más opciones seas capaz de valorar, probablemente más posibilidades tengas de acertar. Porque a mí me sorprende cuando alguien dice, no, el futuro será así. Y siempre se te ocurre, pero ¿por qué no has tenido en cuenta esto? ¿No? Que no tiene nada que ver con esto, pero está afectando a la sociedad, ¿no? Y ya os digo, eso se ve en todas las clases sociales, a todos los niveles, y muchas veces se nos olvida, ¿no? Que a lo mejor ya no es solo tu producto y cómo quieras que repercuta tu producto, sino que, porque si no todo el mundo tendría la clave, ¿no? Estaríamos, sino mira más allá. Si hubiera un proceso que funcionara, claro, todo el mundo lo aplicaría. No habría, lo más importante es la capacidad de observación, la curiosidad, ¿no? En resumen. Nosotros hicimos un estudio hace varios años sobre la curiosidad
Y era interesante, ¿no? Ver cómo la gente que llevaba mucho tiempo también en una organización, etcétera, ¿no? Y también, pues a lo mejor esa curiosidad se perdía. Y luego cómo dependía mucho de la cultura, ¿no? Y de lo que veía, hay organizaciones que, digamos, fomentan la curiosidad y otros que no. Claro. No, y de la curiosidad dentro de la empresa y la curiosidad sobre el trabajo y aprender con tener más conocimiento profesional, ¿no? Oye, para ir... puede ser diferente. Para ir enfocando, bueno, podríamos estar con igual hay que desenfocar más, ¿eh? No lo sé. Bueno, nos lo acaba de decir. Pero entonces, para centrar un poquito en el tema del trabajo, ¿no? Porque sí. ¿cómo ha visto la ciencia ficción el mundo del trabajo? ¿También ha adivinado cómo está cambiando el mundo del trabajo? Pues mira, voy a recomendar un libro que se llama Las Torres del Olvido, de Turner, no recuerdo el nombre ahora, se apellida Turner, pero lo tengo aquí de hecho. Bueno, si buscáis Las Torres del Olvido va a aparecer por ahí. Es un libro que se utiliza en escuelas de negocios para hablar del presente. Fue escrito en los años 80. Habla de un presente de cambio climático y de la organización social que se establece tras el establecimiento de la automatización, el cambio climático, tal. Cuenta la vida de la gente corriente en unas torres altísimas, cómo se organizan a nivel económico, porque ya no todo el mundo forma parte del sistema. Y me parece interesantísimo. A ver, la visión del trabajo ha cambiado con la época. Desde la edad de oro que te he comentado, donde la automatización se vería como aquello que nos liberaría de las tareas más tediosas, hasta aquellos que advirtieron de los peligros de que a lo mejor la automatización, ya no que la automatización nos fuera a quitar trabajos, que eso, ya te digo que eso es de hace muchos siglos, por favor, dejemos de darle vueltas a eso, sino que... O sea, y ahí podríamos decir, oye, que aunque quita algunos trabajos, los humanos seguiremos haciendo cosas, ¿no? Vamos sí, el debate se zanjó hace mucho, además. Por eso. Lo que me parece más interesante de estas visiones pesimistas no es el hecho de que nos vayan a quitar el trabajo, sino que nos vayan a quitar la humanidad. Que la manera de ver el mundo deje de ser humana, o que empecemos a tratar, y creo que esto ya que ya está pasando, a los seres humanos como máquinas, como objetos, como números o como estadísticas. Esas eran advertencias del alto modernismo, de la ciencia ficción, pues estos, los Huxley, los Zamiatin, Capek, todos estos, y creo que ahí es donde hay que poner el punto. La tecnología va a hacer que perdamos lo que realmente nos define como humanos, porque yo creo que sí lo estamos perdiendo y lo estamos viendo con el auge del marketing y cosas de este estilo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en cómo, el otro día hablaba de George Westinghouse, en cómo George Westinghouse trataba a sus trabajadores desde el punto de vista humano y desde sus necesidades humanas. O sea, él les ofrecía en sus empresas lo que necesitaban a nivel para realizarse de forma humana, y ahora lo único que importa que es la productividad, que soy un Pentium 5. Quiero decir, o sea, me estás pidiendo rendimiento, operaciones por minuto. Creo que esa es una de las cosas que está fallando, y por eso hablábamos de los Z, ¿no? Que ahora los Z precisamente están haciendo una revolución silenciosa fantástica, que están diciendo soy persona, deja de tratarme como una máquina, que era una de las grandes, y me parece fantástico que lo hagan y espero que sigan así porque nos van a salvar a todos, a ver si llegan a tiempo. Y luego, aparte de la automatización, sí que ha ido... O sea, luego sí que ha habido, sobre todo en la New Wave, defensores del trabajo manual, de volver a las tradiciones, de volver a esa forma de vida y de trabajo que nos pone en contacto con la naturaleza. Eso es muy propio de los años 60 o 70. Y luego ya cuando lleva el ciberpunk es cuando ya directamente te deshumanizan del todo y sálvese quien pueda. Y nacen todas esas ideas de trabajos de hacker independientes, de... ¿cómo deciros?, subterráneos, ilegales y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero pero que son mejores para la humanidad, ¿no? O sea, que en realidad son ilegales, tal, pero esa es la parte positiva, ¿no? Del cyberpunk, sí, en realidad, ¿no? Suele ser el que se rebela contra el sistema, ¿no? Suele acabar mal porque el sistema es potente, pero luego tienes el post-cyberpunk que es más positivo, que es más rollo Richard Morgan y carbono alterado y todo esto. Oye, para terminar, ¿no? Porque ya que dices de trabajos así cyberpunks, no sé si el de streamer, encaja en la definición, ¿no? Pero como aquí hablamos un poco de trabajos del futuro y tal, claro, tu trabajo es un trabajo que a lo mejor
unos años atrás, bueno, a lo mejor no, seguro, unos años atrás, nadie se hubiera podido imaginar, y seguro que tus padres no te digan, Gisela, estudia para streamer, ¿no? No, yo creo que aquí también habría una pregunta que es, Gisela, ¿tú alguna vez pensaste que ibas a monetizar haciendo Twitch dinero y programarte, generar contenido para ganar dinero? Cuéntanos un poco de tu trabajo. Depende cómo, o sea, de esta manera no, o sea, tal y como se ha manifestado estéticamente, si lo quieres llamar así, no. Sí que yo desde pequeña era como muy fan de Carl Sagan y veía que la ciencia tenía que transmitirse, ¿sabes? O sea, yo en mi cabeza de niña de 8 años es como la ciencia lo mola todo y todo el mundo debe estar enamorado de la ciencia y esto nos hace soñar y la ciencia ficción también. Entonces a mí obviamente me decían que no llegaría a nada a la vida y que sería cajera de Carrefour. Te estoy hablando de una niña que sacaba sobresalientes, pero bueno, como estaba un poquito en las nubes, pues supuestamente eso no me iba a valer para nada. Yo seguí el camino más o menos que se esperaba, no del todo, pero lo seguí. Y bueno, pues realmente no sucedió nada hasta que me puse a hacer lo que yo realmente soñaba de pequeña. Que era esto, más o menos, no exactamente esto, ¿sabes? Pero bueno, ese vamos a mirar las cosas con optimismo, vamos a creer en la ciencia, vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Eso es ideas que yo creo que todos de niños las hemos tenido en cierta manera, ¿no? Cuando pensamos que vas a ser de mayor, pues astronauta o cosas así. Yo creo que es algo muy de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, no me imaginaba que sucedería así. De hecho, sucedió por casualidad, porque bueno, ya os digo, yo estudié física, luego empecé a escribir, acabé en el mundo editorial, luego acabé divulgando, luego acabé en Naucas, no sé muy bien cómo, y bueno, no me lo imaginaba así, pero a día de hoy creo que este tipo de trabajo precisamente es lo deseable. Y os digo por qué. Antes comentabas que muchas veces la gente se aplatana en su puesto de trabajo, pierde la creatividad. Esto es una idea que también transmitió Gunther Stent, un biólogo, hace tiempo, ¿no? Que el apalancamiento y no tener retos hace que no hagamos nada por solucionarlos. Entonces, y eso era una crítica que él hacía a los de la Edad de Oro, porque decía, bueno, si vivimos en esa utopía tecnológica que nos cuentas, pues qué incentivo vamos a tener para nada, ¿no? Este tipo de trabajo yo creo que incentiva eso, porque al final siempre, a ver, tienes que tener nervios de acero, ¿vale? Porque al final al ser humano le gusta la estabilidad, pero te motiva mucho eso. Y ahora que busco y que he descubierto nuevo y lo puedo transmitir y me sirve para algo, entonces siempre estás en movimiento. Y en mi caso, como además estoy en varios frentes a la vez, no solo uno, pues es como un reto constante. Yo he escrito cosas muy raras. He escrito ciencia ficción. La ciencia ficción realmente la escribo porque a mí me apetece, pero a mí no me pagan por escribir ciencia ficción como tal. Supongo que si escribiera algo ahora, pues, no creo que tuviera mucho problema en publicarlo. Pero el hecho de tener que escribir, por ejemplo, biografías de asesinos. Yo he escrito biografías de asesinos. Pues tener que meterte en diferentes épocas, contextos, mentalidades, tal, te da una visión del mundo increíble. Y es una cosa que es horrible porque a lo mejor no lo has hecho en tu vida y te pone en una situación de nervios, de me tengo que formar, tengo que documentarme, tal. Escribir para niños, lo mismo. Para niños he escrito desde mitología hasta robótica, bueno, la colección de robótica que hicimos con El País, donde incluí mucha ciencia ficción, además, porque me parecía la forma de hacerles soñar precisamente con robótica. Entonces, todos esos retos yo creo que son los que te mantienen el cerebro un poquito activo. También te digo una cosa, no todo el mundo tiene por qué vivir en un reto constante y no todo el mundo tiene por qué aportar a la sociedad en plan, soy súper creativo, soy el nuevo Tesla. No sé, cada uno con lo que esté a gusto, ¿no? Hay gente que valorará más la estabilidad, hay gente que valorará más otros objetivos. Entonces, cada uno ya... Bueno, que encuentre su camino, ¿no? Su camino. Pero bueno, yo sí, para cerrar el podcast, yo me quedo con lo de la curiosidad, ¿no? Y yo creo que el mundo de la ciencia ficción es un mundo fantástico para dar rienda suelta a la curiosidad, porque está todo inventado, ¿eh? La ciencia ficción, todo lo que queréis hacer y tal, ya lo inventó alguien en la ciencia ficción. Y en el siglo XIX normalmente, que es lo más preocupante, que normalmente ya lo hicieron en el siglo XIX. Y en el siglo XIX. O sea que, pues muchísimas gracias, Gisela. A vosotros. Y pues hasta siempre y te seguiremos aprendiendo cada día. Sí, sí, totalmente. Un placer. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más.
Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.